Muy buenos días, hermanos, les saludo cariñosamente. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes esta mañana. Quiero saludar a los hermanos de la Quinta Iglesia y a los hermanos de Iglesia Red, ya que este sermón va a ir a la Quinta y a Iglesia Red. Y quisiera partir dando las gracias al Señor y a los hermanos que nos han saludado por el nacimiento de nuestra segunda hija Amalia. Estamos muy contentos, nos sentimos muy bendecidos, estamos con un poco de sueño, un poco no, harto sueño, pero agradecidos del Señor. Así que le aviso por si el video de repente se corta, o aparece así, no es que se corte, pero aparece como uniones de videos, como lo típico cuando uno lo edita, es porque tuve que salir corriendo ahí eh, a mis labores de padre. Pues el primer ministerio que uno tiene es justamente su casa, así que gracias al Señor que el video se puede editar e ir pegando algunas partes. ¿Sí? Bueno, esta es la última predicación de nuestra serie de mensajes sobre la iglesia, la serie Uno y Muchos. Así que les quiero invitar a abrir la Biblia, justamente en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 15. El sermón va a estar desde el versículo 7 al versículo 15, pero a modo de entender un poco el contexto, vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tengamos un momento de oración. Señor, en esta mañana pedimos tu asistencia, tu ayuda, tu guía, Señor, para que tu palabra pueda calar, Señor, hondo en nuestros corazones y no tan solo seamos oidores, sino también podamos ser hacedores, Señor. Guía nuestro pensamiento, nuestro corazón, a cada uno, Señor, en sus casas, a las familias representadas también, Señor, para que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra y podamos conformar nuestra vida, Señor, a lo que
Jesucristo, Señor, nos dice en tu palabra. No conformar nuestra vida, Señor, según los patrones del mundo o tanta línea de pensamiento, Señor, que hoy abunda, sino que realmente podamos poner nuestra vida, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, en lo que tú dices en tu palabra, Señor, y podamos tener una vida que te agrade, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, la semana pasada entonces estuvimos, el sermón se trató de la iglesia como un cuerpo, como una sola vocación. Ahora el mensaje está centrado en cada uno de nosotros en particular como miembros de este cuerpo. Porque si bien leímos el texto dice, Pablo dice, mire cada uno como edifica. O sea, hay una particularidad, cada uno. Por lo que el tema de esta mañana, queridos hermanos, es una sola aspiración. El gran tema de este capítulo 3 es, la gran preocupación de Pablo es, ¿qué debemos saber sobre la iglesia? ¿Qué es de importante que sepamos sobre la iglesia en este capítulo 3? Y leímos los primeros 6 versículos, porque ¿qué pasaba con los corintios? Son una iglesia con una infinidad de problemas. Abundan las divisiones, los caudillismos o partidos dentro de la iglesia, algunos de Apolos, otros de Pablo. Eh, Muchos conflictos entre hermanos, problemas de disciplina por asuntos morales graves, desorden y falta de celo en la celebración de la cena del Señor. Eso no está acá, pero está dentro de la carta a los Corintios. Y otros asuntos bastante serios. Y acá Pablo comienza en los primeros versículos diciendo, les di leche y no vianda. Es decir, les di leche y no les di carne. Y para los que se familiarizan algo con los bebés o con los niños, saben que los primeros meses es solo leche, ya libre demanda. Así que lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, es aún no están preparados para alimento sólido, son como bebés. Es el trato que tiene Pablo con la iglesia. ¿A qué se refiere realmente Pablo con esto en los primeros versículos? En que no profundizaban en la palabra de Dios, no estaban creciendo, no estaban madurando en la palabra. Y no se refiere solamente a una profundización teórica o a un crecimiento teórico. Lo vamos a ver dentro del sermón, sino que se está refiriendo a poner el conocimiento en práctica. Era la gran preocupación de Pablo, en no ser tan solo oidores, sino ser hacedores. Ahora, ¿por qué eran como niños? ¿Por qué eran como bebés? Porque escuchaban y no ponían en práctica. No ejercitaban lo que escuchaban. Entonces Pablo los exhorta para que la iglesia no se quede tan solo en el conocimiento, en la parte teórica o en la parte académica que mucho le entusiasman a algunos hoy en día. ¿Sí? Muchas frases, muchos textos de teólogo y cosas así en redes sociales, y a veces nos quedamos solamente ahí en eso, muchos libros recomendados. La preocupación de Pablo era también en la parte práctica. Pero a pesar de esto, queridos hermanos, a pesar de los problemas que abundaban en la iglesia, no tenemos que olvidar que la iglesia del Corintio es la iglesia de Dios. Es una iglesia de Dios, son santificados en Cristo Jesús, llamados a ser su pueblo santo. A pesar de las innumerables dificultades que abundaban, son la iglesia de Dios. Y es un texto que tiene muchas figuras, la figura del campo, la figura de edificar, la figura de obrero. El mismo Pablo dice que es el perito arquitecto, dice ahí el texto que acabamos de leer. Así que lo primero que me gustaría tratar, queridos hermanos, con ustedes en esta mañana es lo que somos. Una sola aspiración en relación a lo que somos. Versículos 7 al 9. Acompáñenme ahí
en la Biblia, querido hermano. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces miren aquí la imagen de la iglesia como campo, un campo que debe ser trabajado y que debe dar fruto. La imagen es de trabajo en la agricultura y nosotros trabajamos entonces en este campo. Y en el trabajo del campo hay diferentes funciones. Está el que prepara el terreno, el que siembra, el que riega y el que recoge fruto. Me acordé de un himno que se cantaba antes que decía, yo quiero trabajar en el campo del Señor. Lo que somos, ¿qué nos explica el texto? Como primera cosa, somos nada ante Dios. Fíjese ahí que Pablo quiere explicar que el énfasis en la iglesia no está en las personas. El énfasis debe recaer en Dios y no sobre el obrero. Y la Reina Valera da en el clavo en el versículo 7, porque dice el versículo 7, ni el que planta ni el que riega es algo. Fíjense ahí que tiene el nexo con el versículo 5. Vaya ahí un poquito más hacia arriba en el versículo 5. Dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Versículo 5 no dice quién, no dice quién es Pablo, quién es Apolos, sino que dice qué es Pablo y qué es Apolos. Pues si la pregunta del versículo 5 fuera quién, el versículo 7 diría ni el que planta ni el que riega es alguien. Pero el versículo 7 dice es algo, no alguien. Entonces la idea de Pablo es de desviar la atención en las personas, en los líderes, en los pastores, presbíteros, y concentrarnos en sus funciones. ¿Por qué las funciones? Porque el versículo 7 lo dice claramente. Da énfasis en plantar y regar. Funciones dentro del cuerpo. Y es un grave problema este en la iglesia de hoy porque las personas dan mucho más énfasis en el mensajero que en el mensaje, en el portador del evangelio que en el evangelio mismo. Pablo dice, soy apenas un siervo, no soy yo el dueño de la iglesia. La iglesia solo tiene un dueño y ese es el Señor. Somos instrumentos en las manos de Dios. Lo importante es el evangelio y no los instrumentos que Dios usó. Y el grave pecado es dar más importancia al instrumento que al contenido del evangelio. A veces destacamos más al predicador que al mensaje. Y la obra de Dios, queridos hermanos, no puede estar centrada en las personas ni en la figura humana. Piensa en nuestro culto. Cuando era presencial al menos, o virtual también, siempre decimos una frase quizá indirecta, decimos, estuvo bueno el culto, estuvo bonita la reunión. En otras palabras, indirectamente pensamos que el culto es para nosotros y nos decimos reformados, cuando el énfasis del culto reformado es la gloria de Dios y no la del hombre. Ahora es fuerte que la Biblia diga que no somos nada. Aunque un poco más adelante el mismo Pablo dirá que somos colaboradores de Dios. Entonces, ¿cómo es esto que dice la Escritura? No somos nada y a la vez somos colaboradores de Dios, labranza, edificio de Dios, dice un poquito más adelante. El texto no niega nuestro valor, ¿sí? Sino que lo exalta cuando estamos en Dios. Cuando nos miramos a nosotros mismos, entonces vemos que no somos nada. Pero también somos llamados a ser colaboradores de Dios, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En segundo lugar, lo que somos tiene relación a que somos una sola iglesia.
Una sola iglesia. Si bien en nuestras iglesias existen muchos ministerios, son ministerios que están enfocados en una misma cosa. Unos preparan el terreno, otros siembran, otros riegan, otros recogen. Hay varios ministerios en la iglesia, pero no hay ninguno más importante que otro. El énfasis no es en las personas, nuevamente, sino que en Dios que da el crecimiento. Somos unos otros, somos del mismo equipo, estamos en la misma obra, estamos en el mismo campo. Tenemos el mismo objetivo en común. No somos rivales, somos compañeros, somos cooperadores de Dios. No es más importante el consistorio que otras áreas de la iglesia, o la enseñanza más importante que el servicio. Todos contribuimos a la obra del Señor. Y aquí déjeme decirle algo, querido hermano. En nuestra percepción de iglesia presbiteriana existe un pensamiento que mira como una tarea más loable, más importante, más relevante, al que predica, al que enseña, al maestro de escuela dominical, como si estuvieran en otra esfera diferente. Y de ahí vemos como a los diáconos, y después vamos bajando y vemos a los líderes, y después vemos al resto de los hermanos. La verdad es que Pablo aquí está diciendo que todos son importantes, todos son necesarios, desde el que siembra hasta el que recoge. Probablemente el que siembra no va a ver los frutos después, pero son importantes, son necesarios, todos son servicios para la gloria del Señor. Y el texto no se queda ahí, porque mire después el mismo versículo 8, la segunda parte, dice: aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, hay labores diferentes que ya sabemos, porque por lo que si hay labores diferentes, lo que queda ahí evidente en el texto es también que la responsabilidad es diferente. O sea, hay labores diferentes porque las responsabilidades también son diferentes. O sea, ejecutamos labores iguales porque dan la gloria al Señor, pero a la vez tienen responsabilidades diferentes. Solo deje darle un ejemplo aquí en la parábola de los talentos, de las minas y los reinos, que también apuntan a una proporción de habilidades y grados de responsabilidad diferentes en los miembros del reino. Solo acompáñeme ahí en la Biblia a Mateo 25:15. Busque ahí en su escritura, en la Biblia, no perdamos esa costumbre por mucho que sea grabado, sea online este culto. Mateo 25, versículo 15. Dice así: a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Cada uno según su capacidad. Responsabilidades diferentes. Ahora, el texto no se queda ahí, porque además dice el mismo versículo 8 que recibirán recompensa. Poco se habla de esto de las recompensas celestiales. Casi se diría que es un tema tabú. Un teólogo de apellido Harrison dice que es casi como un tema tabú en la teología reformada. Pero este tema de la recompensa lo vamos a dejar para el tercer punto, porque lo vuelve a tocar Pablo en el versículo 14. Así que lo vamos a dejar ahí stand-by y luego vamos a retomar este asunto de las recompensas. Y en tercer lugar, lo que somos también tiene que ver con que somos colaboradores de Dios. Versículo 9. Nosotros somos colaboradores de Dios. Si bien es cierto la salvación es monergista, ahí nosotros no tenemos nada que hacer, no es así la obra del cristiano, en la cual somos sinergistas con Dios. Colaboramos. La mejor manera de entender la palabra colaborar es separarla. Tenemos laborar con el prefijo co. Eso significa que se hace en conjunto, una labor en conjunto, una tarea en conjunto. Por lo que el énfasis de Pablo es que trabajamos con el Señor
Porque el Señor también trabaja en nosotros y a través nuestro en la edificación de la iglesia. No sabemos por qué el Señor lo determinó así. Usar eh, personas pecadoras, que a veces hacemos lo que no le agrada al Señor, muchas veces lo hacemos, y el Señor nos usa a nosotros para extender su reino aquí en la tierra. Él lo podría haber hecho de cualquier otra manera, como Él quisiera, pero es un tremendo privilegio para nosotros sentirnos parte del plan de Dios, de la ejecución del plan de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra. Nos llama entonces a servir, y eso es un tremendo privilegio. No es una carga ser colaborador de Dios, es un tremendo privilegio, es una tremenda bendición poder servir al Señor en lo que Él estime, en lo que Él quiera, según nuestra vocación. Y Dios te puede usar a ti y a mí de la manera que Él quiera. Piensa en José, fue educado en el desierto para servir después en un palacio. Y luego Moisés, que fue educado en un palacio para servir al Señor en el desierto. El Señor nos va a usar y te va a usar a ti y a mí de la manera que Él quiera. Y el mensaje de Dios es ser colaborador de Dios en todo lugar. Ser colaborador con la misión de Dios no es solo colaborar en la iglesia. No, porque no se trata solo de dos mundos. Tendemos a separar los mundos entre como un mundo más santo y un mundo secular. Lo santo es lo que hacemos en la iglesia, ayudamos a ordenar la silla, poner la Biblia, poner el sobrecito del diezmo. Eso es lo santo. Entonces el Señor ahí me quiere. Pero mi trabajo en el mundo, las otras cosas que hago fuera de la iglesia es lo secular. Entonces eso no colabora al reino de Dios. Mucha gente tiene ese pensamiento. Yo le invito, querido hermano, entre paréntesis, a que usted pueda leer un poquito de cosmovisión bíblica. Hay muchos libros ahí de cosmovisión, me no anda recomendando libros, pero eh, si pudiera hacerlo se va a dar cuenta que los buenos autores dicen que es solo un mundo. Es solo un mundo donde Dios nos hace partícipes de su reino, de su misión, en todo lugar. En todo lugar. En su trabajo, en la universidad, en el colegio, en la iglesia, en todo lugar. Somos llamados a llevar el reino de Dios, a ejecutar la misión de Dios en donde Él nos quiera poner. Por eso somos colaboradores de Dios. Naturalmente, Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. El pastor David Vilches dice lo siguiente. ¿Usted cree que a veces decimos puros teólogos extranjeros, nombres raros? No, aquí pastor David dice, esto representa una dificultad lógica. ¿Qué cosa? Lo que Dios produce en nosotros, el querer como el hacer. No obstante lo cual, es insoslayable el hecho de que hay una obra de cada uno y que a cada uno se le demandará cuentas de lo que haya hecho con su mayordomía. El texto dice dos cosas que somos a la vez. Somos colaboradores de Dios y también somos labranza y edificio de Dios. Esto habla de la organicidad de la iglesia. No se refiere aquí el texto a un ente pasivo, una construcción inerte, no una construcción que avanza solo si el obrero, el albañil pone los ladrillos. No. Pedro usa, fíjese, la expresión piedras vivas para referirse al edificio de Dios en Primera de Pedro 2, capítulo 5. Solo Dios entonces puede recompensar al obrero. El obrero recibirá su galardón. Solo Dios lo recompensa. Y eso lo vamos a ver ahí un poquito más adelante. Segunda cosa que nos enseña el texto. Lo que hacemos. ¿Qué cosas? Plantar, poner el fundamento y edificar o sobre edificar. Versículos del 10 al 11. Dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cada uno de nosotros
hijos de Dios, construyen este templo. Dios está interesado en que construyamos la iglesia con calidad, no tanto con cantidad. Pablo no está tan preocupado con el número, ni con una gran multitud, sino que la preocupación es que la iglesia de Cristo esté construida con calidad. ¿A qué me refiero con calidad? ¿O qué quiere decir la idea de Pablo acá? Es calidad respecto a sus fundamentos doctrinales. Cristo, solo Cristo, la enseñanza de los discípulos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el único fundamento. Acompáñame ahí a leer en Efesios 2, capítulo 20. Efesios 2, capítulo 20. Perdón, versículo 20. Efesios 2, 20. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí permítame, querido hermano, explicar dos factores que habla un pastor que ha estado muchas veces en Chile, que es el pastor Ricardo Agreste. Dice que se dan algunos fenómenos en la iglesia. Un fenómeno él lo llama la numerolatría, es decir, personas que buscan más masas, más números, más y más gente. Y es preocupante porque en Juan, capítulo 6, y en otros evangelios, después de el sermón del monte, dice la escritura, la Biblia, que Jesús, después de haber hablado a una gran multitud, la multitud comienza a salir, se empieza a alejar. Y los discípulos estaban preocupados por el número, preocupados de que Jesús perdiera su auditorio. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y la respuesta de Jesús, la respuesta, perdón, la da Pedro en el versículo 68, le dice: solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Así que la edificación de la iglesia no puede ser solo en número. Y otro factor que explica Pastor Ricardo Agreste es la numerofobia. Es decir, cuando la persona se conforma en no ver a la iglesia creciendo, se crean una serie de justificaciones por la falta de frutos espirituales. Y Pablo ya dijo que la iglesia no es ni de la congregación, ni del pastor, ni de los presbíteros. Así que el versículo 11 comienza diciendo ahí el fundamento, los cimientos correctos. Hay otro himno muy hermoso, queridos hermanos, que se llama De la iglesia al fundamento. Dice: es Jesús el Salvador. No hay otro fundamento. El fundamento es lo que sostiene el edificio. Si yo saco los fundamentos, entonces se cae. El fundamento no puede ser el Papa, ni el misionero X, ni las personas que están en el liderazgo. Pero los pastores y los predicadores mueren, pasan. Pero el fundamento, que es Jesucristo, permanece vivo. Y la iglesia no podía estar fundada ni cimentada en Pablo o en Pedro o en Apolo, porque ellos murieron. Un teólogo de apellido Kistemaker dice: la tarea de las personas es transitoria, pero es Cristo el que permanece vivo para siempre. Es muy triste que esta tendencia siga en nuestros días. Vamos a construir la iglesia sobre Pablo, sobre Apolos, y la iglesia no se edifica en personalidades. Las iglesias necesitan ser cristocéntricas, porque el mensaje del Evangelio es cristocéntrico. Es el mensaje de la cruz, que fue escándalo y locura en los tiempos de la iglesia primitiva. No hay espacio para vanidades en la iglesia. El énfasis tiene que estar en Dios y no en los hombres, como vimos anteriormente, porque si ponemos al hombre primero, entonces robamos la gloria que es de Dios. Es un asunto serio.
Si queremos entonces dar culto al Señor y darle la gloria al Señor, no podemos poner entonces a los hombres primeros. Y el crecimiento numérico, el hombre casi que lo puede fabricar. Existen miles de estrategias para atraer personas, estrategias humanas que conocemos, pero el crecimiento en santidad, crecimiento espiritual, crecimiento para ser cada día más como Jesús y menos como el yo mismo que a veces quiere salir, eso solo lo puede hacer el Señor. Porque el hombre no puede fabricar conversión. Conversión no es el efecto psicológico de masas, no es producto de algo trabajado teatralmente, donde se impone un efecto emocional en el auditorio y se produce como un efecto tipo de efecto de conversión. Y ya lo he visto muchas veces y usted también. Conversión en la obra soberana, milagrosa del Espíritu Santo de Dios. Y ese crecimiento espiritual solo Dios lo puede realizar. Como tercera cosa, queridos hermanos, lo que esperamos. Versículos 12 al 15. Acompáñeme ahí en la Biblia. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué nos enseña el tercer punto sobre lo que esperamos? Primera cosa, esperamos usar el material correcto. Versículo 12. Si usted ve ahí, hay una serie de materiales, pero que están divididos en dos categorías. La primera categoría de materiales son el oro, la plata, piedras preciosas. Un material bello, hermoso, difícil de obtener. Y la otra categoría es madera, heno y hojarasca. La traducción de hojarasca ahí es paja. ¿Sí? Hojarasca es lo mismo que la paja. Es decir, esta segunda categoría es un material común, fácil de obtener, y un material temporal, si es que lo comparamos con los otros materiales. La metáfora entonces, o este ejemplo usado por Pablo, quiere comunicar que la calidad del edificio debe ser como la del cimiento, la del fundamento. O sea, los materiales usados para construir la estructura deben congeniar con la durabilidad y la magnificencia del fundamento, dice un autor llamado de apellido Hendrickson. No obstante, Pablo usa esta figura para mostrar qué hace la gente con la revelación de Jesucristo. Algunos viven según esa palabra, la aplican a su vida diaria y se van desarrollando espiritualmente a medida que buscan edificarse y edificar también a sus hermanos. Esas personas están interesadas en la sana doctrina, en la predicación pura de la palabra de Dios, edifican sus casas espirituales con metales y piedras preciosas de la palabra de Dios, de la palabra viviente de Dios. Pero otros viven vidas completamente superficiales, con una apariencia de cristianismo, y parecen estar satisfechos con vivir en casas ordinarias o simples, de madera, heno y paja. El uso entonces de materiales nobles, como el oro, la plata y las piedras preciosas, será la única forma de complementar adecuadamente el costoso cimiento de la iglesia, que es Jesucristo. Entonces, el obrero fiel edifica la iglesia con materiales de calidad que perduran, que trascienden, no con materiales simples, temporales, que son fáciles de obtener. Pero el texto además nos dice ahí, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y aquí vamos con el asunto que habíamos dejado pendiente.
Primero el versículo 13 dice ahí que la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. ¿Qué día es ese? Es el día del regreso de Cristo, el día del juicio. El fuego aquí simboliza el día del juicio. Y hay dos figuras, fíjese. El que edificó con materiales de calidad, entonces vendrá el fuego y su obra permanecerá, por lo que recibirá recompensa, porque los materiales eran de calidad. Y el que no usó materiales de calidad, entonces vendrá el fuego y se consumirá, por lo que este obrero sufrirá una gran pérdida por no usar materiales de calidad. Ahora, es muy interesante ahí que el texto dice que no perderá su salvación. Muy bonito eso, no perderá su salvación, pero sufrirá una gran pérdida. Y eso quiere decir que este obrero que no usó materiales de calidad no tendrá la recompensa que sí tiene el otro obrero. ¿A qué se refiere esto? Eh, ya había dicho que hay poca literatura sobre esto, pero el Señor demandará cuentas y dará recompensas celestiales. Ahora, ¿qué hay de estas recompensas? ¿Qué son estas recompensas? Eh, Hay poco material de estudio sobre ese. Ya dijimos que dos veces lo menciona Pablo en el texto que leímos, en el versículo 8 y en el versículo 14. Y ambas recompensas que menciona Pablo están referidas a las obras. Fíjese usted ahí qué interesante eso. Sabemos que la salvación es por gracia y no por obras, pero aquí el texto está hablando de otra cosa. Y para los reformados también fue un asunto un poco perturbador. ¿De qué forma entonces son estas recompensas? No le puedo ayudar mucho porque no tenemos idea, no lo sabemos. Pero lo cierto es que Dios las promete a sus obreros. Él promete recompensas celestiales. No sabemos de qué manera o cómo son, pero Él las promete. El problema es que queremos ser movidos en base siempre a la recompensa humana. Siempre queremos la recompensa humana. Y si usted se fija ahí, la recompensa celestial es por causa de la fidelidad en el trabajo al Señor. ¿Recuerda usted ahí la parábola de los talentos? Siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No nos da el tiempo para estudiar todos estos textos, pero aquí en el PowerPoint o abajito del video les dejo algunos ejemplos, algunas tareas de los discípulos que llevan recompensa, que están en la Biblia. Por ejemplo, soportar la tentación, Santiago 1:12. Buscar diligentemente a Dios, Hechos 11:6. Morir por Cristo, Apocalipsis 2:10. Fiel a la obra pastoral, Primera de Pedro 5:4. Hacer fielmente la obra de Dios y amar su venida, Segunda de Timoteo 4:8. La ganancia de almas, Primera de Tesalonicenses 2, del 19 al 20. La mayordomía fiel, Primera de Corintios 4, versículo 1 al 5. Hechos de misericordia, Gálatas 6, capítulo 10, versículo 10. La hospitalidad, Mateo 10, versículos del 40 al 42. En estos textos, algunas de las recompensas dicen coronas, gozo, celestial, pero se refieren también a las mismas recompensas. Si tienen la oportunidad de leerlo y estudiarlo, es un tema ahí bastante interesante, lo de las recompensas celestiales. Ya dije ya que no sabemos qué tipo de recompensas son, pero no debemos servir y edificar por las recompensas. ¿Sí? Porque si lo hacemos, eso devuelve la mirada en nosotros. Y la mirada tiene que estar en la gloria del Señor. Debemos servir para la gloria del Señor. Aunque es una realidad que el Señor nos ofrece estas recompensas celestiales. No servir por las recompensas. Porque el Señor sabe quiénes son los que van solo por los panes y por los peces. Y nosotros como cristianos debemos ir por Jesucristo, porque Él es quien tiene palabras de vida eterna, así como lo dijo Pedro.
Para ir concluyendo, queridos hermanos, nuestras vidas y nuestras iglesias deben estar edificadas entonces sobre el fundamento de Cristo, no sobre personas ni personalidades, sobre Cristo. Eso no quiere decir, querido hermano, que usted no tenga que agradecer ni felicitar a un hermano por haberse sentido bendecido. ¿Sí? No se trata de eso. Y tampoco se trata de que si a usted le dan las gracias o lo felicitan por algo, usted peque de falsa modestia y no, solideo gloria. No, reciba las gracias, reciba esa felicitación, pero no es para solo centrarnos en nosotros, en la figura humana. Todo lo que hacemos, hacerlo como para el Señor, dice Pablo, para la gloria del Señor. ¿Sí? ¿Con qué materiales? Con materiales que permanezcan, que perduren, con materiales que trasciendan. ¿Qué es lo que trasciende? El Señor ya lo ha dicho y lo hemos estudiado, el cumplimiento de mi vocación, aquello para lo cual yo fui llamado, porque todos fuimos llamados a hacer X cosa para hacer presente su reino en este mundo, sea en la iglesia o en otra esfera, pero es todo un solo mundo. Yo lo quiero invitar a leer un penúltimo texto en Mateo 20:24. Perdón, Hechos. Discúlpeme, Hechos 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué otras cosas son las que trascienden? La fidelidad como una virtud cristiana también es preciosa a los ojos de Cristo. Ya lo dijimos, lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso está ahí en Mateo 25, 23. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan también una buena semana. Tengamos un momento de oración. Señor, agradecemos por tu palabra, por tu mensaje, por hablarnos también, Señor, en esta serie sobre la iglesia, una iglesia que está más viva que nunca, Señor, una iglesia que crece también. A pesar de esta pandemia, Señor, podemos celebrarte culto y aprender de ti, Señor, escuchar tu voz en nuestros hogares. Gracias por eso también, Señor. Muchas gracias porque si bien es cierto, esta pandemia, Señor, y estas dificultades nos afectan, no debemos permitir, Señor, que nos afecte de tal manera que no tengamos comunión contigo, Señor. Si es así, Señor, y nos hemos sentido abatidos, renueva nuestra energía, renueva nuestras fuerzas para ser la iglesia que tú quieres, Señor, no la iglesia que nosotros queremos, Señor. Ponernos en tus manos, en tus pies, Señor. Tú eres el fundamento y permítenos a nosotros, Señor, ir edificando con los materiales, Señor, que te agradan, con aquellos, Señor, que tú quieres. Quita, Señor, barre nuestra pecaminosidad, Dios mío. Ciertamente vamos y cometemos también día a día muchos errores, Señor. Podemos tener visiones de crecimiento diferentes, Señor. Pero condúcenos tú, Señor. Estamos en tus manos, en tus pies, Señor, y limpia también, Señor, aquello que es necesario de nuestro corazón, de nuestra vida. Y gracias te damos también, Señor, porque tú prometes, Señor, recompensas. No las buscamos, Señor, sino que tú las prometes, las das, y somos agradecidos por ello, Señor, y esperamos también ese día de estar contigo, Señor. No hay recompensa más grande que anhelar, Señor, pasar el resto de nuestra vida eterna, Señor, contigo, donde tú quieras, Señor, donde tú estimes, Señor, conveniente también poder servirte en todo lugar, Señor, con un corazón dispuesto, humilde, pero centrado en ti, Señor, no centrado en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, y bendice a tu iglesia. Bendice a la Quinta Iglesia, Iglesia Red, Señor, a la Iglesia Presbiteriana, a la Iglesia de Cristo, Señor, esparcida en Chile y en el mundo, Señor. Y rogamos, Señor, también tu bendición para con tu iglesia. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén.